A ver qué es lo que se necesita para de verdad cultivar una mentalidad de abundancia, de éxito. Bueno, hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a desglosar paso a paso una especie de receta práctica. Una receta basada en principios que funcionan para transformar la forma en que vemos la riqueza y, ¿por qué no?, la vida misma. Ok, pero antes de empezar con la receta, paremos un segundo a pensar en esto. La palabra millonario, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Seguramente yates, mansiones, lujos, ¿no? Pero, ¿y si el verdadero significado fuera algo mucho más grande? Hoy justamente vamos a darle un nuevo sentido a esa palabra. Perfecto. Este va a ser nuestro mapa, nuestra receta. Empezamos redefiniendo qué es ser millonario. Luego, la base, la mentalidad. De ahí pasamos al plano para diseñar metas, el motor, o sea, la acción constante, el sistema para administrar el dinero y para cerrar el ingrediente que lo une todo, la acción. Muy bien, sección 1. Redefiniendo el concepto de millonario. Y es que, de verdad, es mucho más que solo dinero. Vamos a empezar con este primer ingrediente, abrir la mente a una nueva definición. Porque, ojo, ser millonario no es solo tener un número con muchos ceros en el banco, es, en el fondo, un estado del ser. Y aquí la tenemos. Millonario es un estado de abundancia en todos los aspectos de la vida. O sea, estamos hablando de salud, de tiempo, de relaciones y, claro que sí, de finanzas. La verdadera riqueza es ese balance. Es tener la libertad de usar el tiempo como uno quiera, tener vitalidad, relaciones que de verdad importen y, por supuesto, tranquilidad financiera. Es una vida abundante. De verdad, en todo sentido. Ahora sí, vamos a los cimientos, la base de toda esta receta, la mentalidad. Porque los pensamientos se convierten en cosas. La idea clave aquí, la que sostiene todo lo demás, es que nuestro mundo interior es el que crea nuestra realidad exterior. Simple y poderoso, lo que se piensa y se cree, al final se manifiesta. Esta frase lo resume todo. Uno se convierte en aquello en lo que piensa la mayor parte del tiempo. Piénsenlo así, los pensamientos son como semillas. Si todos los días se plantan semillas de escasez, de no puedo, de miedo, ¿qué va a crecer? Pero si por el contrario se siembran semillas de abundancia, de es posible, de gratitud, bueno, la cosecha va a ser muy, muy diferente. Pero a ver, ¿de dónde viene esa mentalidad? Bueno, mucho de esto se forma cuando ni siquiera nos damos cuenta. Entre los 0 y los 8 años, nuestro cerebro es como una esponja y absorbe todas las creencias sobre el dinero de nuestro entorno, sin filtro. Así se crea una especie de mapa financiero en el subconsciente que guía nuestras decisiones de adultos, muchas veces sin que lo sepamos. Y estas son las fuentes principales de esa programación. Nuestros padres y familia, por supuesto. El sistema escolar, lo que nos enseñan ahí. Las enseñanzas religiosas. La televisión y los medios, ni se diga. Y claro, nuestro círculo social. Todo esto va moldeando nuestras creencias. Por eso, el primer paso para cambiar la receta es simplemente ser conscientes de estos ingredientes que nos pusieron al principio. Ok, ya tenemos la base, que es ser conscientes de nuestra mentalidad. Ahora, ¿cómo construimos sobre eso? Pasemos al siguiente ingrediente, el plano. Porque para construir algo grande se necesita un diseño claro del futuro que se busca. Y esto nos lleva a una pregunta clave, que es bastante fuerte si lo pensamos. ¿Por qué el 98% de la gente no alcanza sus metas financieras? El 98%. Es muchísima gente, con sueños, con aspiraciones, pero que al final no llega. ¿Qué es lo que falla? La respuesta es sorprendentemente simple. Carecen de metas claras, específicas y, muy importante, escritas. No es que no quieran, es que no tienen claridad. Un deseo en el aire es solo eso, un deseo. La diferencia real entre un sueño y una meta es tener un plan detallado puesto en papel. Y para eso existe un método genial, el método SMART, pero con un plus. PP de positivo y en tiempo presente. A ver, desglosemos. La E es de específico. ¿Qué se quiere exactamente? M de medible. ¿Cómo se va a saber qué se logró? A de alcanzable. Que sea realista. R de orientado a resultados. Que importe. T de con límite de tiempo. Una fecha límite. Y el extra, formular la meta en positivo y como si ya fuera una realidad. Eso cambia todo el juego. Perfecto, ya tenemos la mentalidad y el plano. Ahora necesitamos el motor para que esto se mueva. Y ese motor es la acción constante. Son los hábitos que, día a día, nos impulsan hacia el éxito. 10,000. ¿Qué significa este número? No, no es dinero. Es algo mucho más valioso en este camino. Resulta que es el número de veces que se dice que Thomas Edison intentó antes de inventar la bombilla. 10,000.
La clave es nunca rendirse. Esa es la pura esencia de la perseverancia. El éxito no es no equivocarse nunca, es tener la disciplina para levantarse una y otra vez, aprender y seguir adelante hasta que funcione. Y eso nos lleva a la disciplina, que no es otra cosa que hacer lo que se tiene que hacer sin importar cómo uno se sienta, sin importar las circunstancias, para alcanzar las metas con integridad. Es el puente entre el plano y la realidad. No depende de si hay ganas o no. Es un compromiso. Punto. Ahora, ¿cómo se mantiene esa disciplina sin agotarse? Con este concepto. Vivir de vacaciones. ¿Qué significa? Significa convertir la pasión en el trabajo. Cuando lo que se hace apasiona, deja de sentirse como una obligación, se transforma en una fuente de energía que no se acaba y entonces cada día se siente como estar de vacaciones. Bueno, ya tenemos mentalidad, plano y motor. Ahora hablemos del combustible, el dinero. Vamos a ver cómo construir un sistema para administrarlo, porque es clave para que el motor no se apague a mitad de camino. Y para empezar, una pregunta que parece muy sencilla. ¿Cómo se trata un solo dólar? Pues resulta que es exactamente como se trata un millón. La clave es respetar todo el dinero, porque todo es energía. El respeto y la atención que se le da a cada centavo es energéticamente una señal de que se está listo para administrar cosas más grandes. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema muy práctico, una fórmula de presupuesto. Fíjense, el 60% para los gastos del día a día, pero luego un 10% para ahorro e inversión, clave. Otro 10% para educación, para seguir creciendo. Un 10% para diversión, porque la vida hay que disfrutarla, y un 10% para caridad y donaciones. Es un sistema donde cada dólar tiene un trabajo, un propósito, un enfoque súper equilibrado. Y con esto llegamos al ingrediente final, el que lo une todo, el que activa toda la receta. Porque sin este paso, todo lo que hemos hablado es pura teoría. Este es el catalizador que convierte la información en resultados reales. Y la fórmula es esta. El poder real es igual a información más acción. Tener todo este conocimiento, tener la receta, es genial, pero es solo poder en potencia. El poder de verdad, el que crea cambios tangibles, solo se libera cuando se pone en práctica, cuando se actúa. Y así llegamos al final. La receta está sobre la mesa, está completa y clara. La pregunta entonces ya no es ¿qué hay que hacer? La pregunta ahora es ¿cuál es la primera acción que se va a tomar? Porque la transformación no empieza mañana, ni la semana que viene. Empieza con la próxima decisión, con el siguiente paso. La pregunta queda abierta. ¿Cuál será esa acción?